Huele a sillar húmedo y a sangre vieja en la calle Aramberri, 1026. Es Monterrey, 5 de abril de 1933. Las 8:30 y el sol no calienta este lugar. La policía local ya ensució la entrada, pero yo estuve aquí antes que ellos. No hay puertas forzadas, no hay ventanas rotas. Las víctimas dejaron pasar a sus verdugos sin saber que el inframundo ya reclamaba su cuota. Aquí comienza el registro de lo que quedó de ellas en esta fecha. Se procede a la inspección del punto de entrada secundario. Una puerta lateral que da acceso al patio interior se encuentra sin cerrojo. No hay evidencia de uso de palancas ni herramientas de percusión para violentar el mecanismo. Se localizan huellas dactilares latentes de baja calidad en la manija exterior, insuficientes para identificación biométrica, pero confirmando manipulación reciente. La temperatura ambiente es de 21 grados centígrados, lo que afecta las tasas de rigor mortis. Ingreso a la sala de estar principal. La iluminación es deficiente debido a pesadas cortinas cerradas. El olor a descomposición y material biológico seco es intenso. A 2.5 metros de la entrada, en decúbito supino, se localiza el cuerpo de Florinda Montemayor, 22 años. Viste ropa de dormir. Presenta rigidez cadavérica completa y livideces fijas en la región dorsal. Un charco masivo de sangre seca rodea el torso y la cabeza, indicando el lugar primario del ataque brutal hoy. Se inicia el examen externo minucioso de Florinda Montemayor. Se observan múltiples heridas defensivas en ambas manos y antebrazos, caracterizadas por cortes profundos en las palmas y fracturas en los dedos índice y medio de la mano derecha, compatibles con el intento desesperado de sujetar el arma blanca. Presenta trauma contuso severo en la región frontal izquierda del cráneo, previo al degollamiento, probablemente provocado por un objeto romo de gran peso para poder incapacitarla hoy. La causa de muerte es exsanguinación secundaria a herida incisa profunda en el cuello. El corte es transversal, de aproximadamente 14 centímetros, seccionando tráquea, esófago y ambas arterias carótidas hasta llegar a la columna cervical. Los bordes de la herida son irregulares, sugiriendo el uso de un cuchillo con filo deficiente o múltiples pasadas de la hoja con fuerza excesiva. La cabeza está parcialmente desprendida del tronco debido a la violencia del ataque posterior a muerte. Se prosigue hacia el dormitorio principal, siguiendo un rastro de goteo pasivo de sangre que indica el movimiento de los perpetradores o el arrastre de un objeto. Sobre la cama principal se localiza el cuerpo de Antonia Lozano, 54 años. Se encuentra en posición decúbito prono, con las extremidades inferiores colgando hacia el piso. Viste camisón de noche. No presenta signos visibles de lucha violenta, sugiriendo que el ataque inicial ocurrió mientras dormía profundamente hoy. Examen externo de Antonia Lozano. Presenta una herida contuso cortante de 8 centímetros en la región parietal derecha, con hundimiento craneal y exposición de masa encefálica. Esta lesión fue el mecanismo de incapacitación inmediata. La herida letal es idéntica en patrón a la de la primera víctima, degollamiento profundo de oreja a oreja. Se localizan equimosis en los hombros, indicativas de que fue sujetada firmemente contra el colchón por un segundo atacante mientras se ejecutaba. El análisis forense adicional de la escena en el dormitorio. El colchón está saturado de material hemático, confirmando que la víctima permaneció en la cama tras la agresión. El patrón de salpicaduras de media velocidad en la pared adyacente a la cabecera es consistente con la proyección arterial del degollamiento. No hay evidencia de agresión sexual traumática visible, pero se procede a la toma de frotis vaginales y anales para análisis de laboratorio,
para descartar agresión post-mortem. Desplazamiento a la habitación trasera, utilizada como estudio y donde se ubicaba la caja fuerte familiar. La puerta de esta habitación está violentada con técnica de palancaje tosco en el marco. El interior está en total desorden. Cajones vaciados, documentos dispersos en el piso y mobiliario volcado. Este desorden no sigue un patrón de búsqueda lógica, sino una acción frenética y desorganizada, compatible con la búsqueda de objetos específicos de valor inmediato y fácil transporte real. En una esquina de la habitación se localiza el objetivo principal del robo, una caja fuerte de acero de pie, marca Mosler. El mecanismo de combinación está intacto, no presenta daños por taladro, soplete o explosivos. Sin embargo, la puerta está abierta. Esto confirma, sin duda, que los perpetradores obtuvieron la combinación de las víctimas mediante tortura o coacción extrema antes de ejecutarlas, o que contaban con la clave previamente proporcionada por alguien demasiado cercano. Falta la totalidad del contenido reportado por familiares. Monedas de oro tipo centenario, plata mexicana y joyería diversa. El peso estimado del botín excede los 40 kilogramos, lo que refuerza la hipótesis de que participaron al menos 3 sujetos masculinos para el transporte del material y el control simultáneo de las víctimas. Se localiza una huella de calzado ensangrentada sobre un documento en el piso, talla aproximada 42, suela de goma sin un patrón definido. Regreso a la sala principal para el procesamiento final de evidencia traza. El factor ruido debió ser crítico. Se localiza una jaula metálica en una esquina con un loro doméstico vivo. El ave presenta comportamiento errático y vocalizaciones repetitivas de baja frecuencia. El personal local informa que el ave ha estado repitiendo frases específicas. Esto requiere contención y registro fonográfico inmediato para análisis conductual, aunque su valor probatorio directo sea muy limitado. Se localiza el arma probable del crimen en la cocina, sumergida en una olla con agua jabonosa. Es un cuchillo de carnicero con hoja de acero de 20 centímetros y mango de madera comprimida. Pese al intento de limpieza, se recuperan residuos biológicos en la unión de la hoja y el mango. Se detecta una huella dactilar parcial en el mango, procesada con cianoacrilato, que muestra un patrón de arco compatible con la huella recuperada en la puerta lateral de entrada al inmueble citado. Perfil preliminar de los perpetradores, basado en la victimología y la dinámica de la escena. Mínimo 3 sujetos masculinos. Alto grado de desorganización en el robo, pero precisión y brutalidad extrema en la ejecución de los homicidios. La falta de forzadura inicial y el acceso a la combinación de la caja fuerte apuntan directamente a un círculo cercano de las víctimas o empleados con conocimiento interno. No es un robo al azar, es un ataque dirigido y planificado con suma antelación. Prioridad 1. Interrogatorio de familiares directos, empleados domésticos actuales y despedidos recientemente, y socios comerciales de la familia Montemayor. Se requiere análisis financiero de sospechosos para detectar gastos inusuales o posesión de moneda de oro. La hazaña de los degollamientos sugiere un componente personal de odio o necesidad de silenciar permanentemente a las víctimas que reconocieron a sus atacantes. El caso se mantiene en un estatus de investigación activa. Se procede al análisis de las manchas de sangre por transferencia en el pasillo principal. Se identifican 3 trayectorias de goteo pasivo que sugieren un desplazamiento lento de los perpetradores hacia la salida posterior. La morfología de las gotas, con bordes festoneados, indica una altura de caída de aproximadamente 1 metro.
Esto coincide con la altura de las manos de un hombre adulto de estatura media cargando objetos pesados que dificultan un movimiento fluido y muy rápido. El análisis de salpicaduras en el dormitorio de Antonia Lozano muestra un patrón de impacto de alta velocidad en la pared norte. La dispersión de partículas hemáticas de menos de 1 milímetro confirma la ruptura de arterias bajo presión sistólica. La ausencia de manchas en la zona de la cabecera indica que un objeto o cuerpo sólido bloqueó la proyección en el momento del degollamiento. Esto corrobora la presencia de un segundo sujeto inmovilizando a la víctima sobre la cama citada. La inspección del patio interior revela huellas de arrastre sobre el suelo de tierra. Se recuperan fibras textiles de color blanco, compatibles con el camisón de Florinda Montemayor. Esto indica que la víctima fue movida de su posición original tras el ataque inicial para facilitar el registro de las habitaciones contiguas. El rastro termina abruptamente cerca de la fuente central, donde se observa una mayor concentración de fluidos biológicos y restos de tejido epitelial secos aún. Se realiza un inventario exhaustivo de los objetos de valor reportados como desaparecidos por el apoderado legal de la familia. La lista incluye 500 monedas de oro tipo centenario, 2.000 pesos en monedas de plata de diversas denominaciones y un lote de joyería fina compuesto por 3 collares de perlas, 4 anillos de diamante y un reloj de bolsillo de oro macizo. El valor total estimado en el mercado negro de 1933 asciende a una suma importante. La investigación se centra ahora en Gabriel Montemayor, sobrino de las víctimas. Los registros financieros indican deudas de juegos significativas en casinos clandestinos de la zona centro. Su coartada para la noche del crimen presenta inconsistencias temporales graves. Testigos lo sitúan cerca de la calle Aramberri a las 2 horas del 5 de abril. Se emite una orden de presentación inmediata para interrogatorio bajo custodia por sospecha de autoría intelectual y material real. Durante el interrogatorio, el sujeto Montemayor muestra signos de estrés agudo, sudoración profusa, temblor fino en las manos y respuestas evasivas. Tras 4 horas de presión táctica, el sospechoso confiesa su participación. Identifica a sus cómplices como los hermanos Emeterio y Fernando González, así como a otros 2 sujetos conocidos como los hermanos Castro. El motivo principal fue el robo del botín oculto en la caja fuerte, cuya combinación Gabriel proporcionó al grupo criminal. Se despliega un operativo de captura en los límites de Coahuila y Nuevo León. Los sospechosos fueron localizados en una choza rural mientras intentaban fundir parte de la joyería robada. Durante la detención se recuperan 150 centenarios y gran parte de la plata. Los hermanos González oponen resistencia armada mínima antes de ser reducidos mediante fuerza física no letal. Todos los implicados son trasladados a las instalaciones de la Policía Judicial para su procesamiento final. Se documenta la reconstrucción de los hechos con los detenidos presentes en la calle Aramberri. Fernando González describe con frialdad el uso de un chillo de carnicero para silenciar a Florinda Montemayor después de que ésta intentara gritar. Confirma que Antonia Lozano fue golpeada con la base de una plancha de hierro antes de ser degollada. La hazaña empleada se justifica, según su declaración, por la necesidad de eliminar testigos que conocían el rostro de su primo Gabriel Total. Un factor determinante fue la conducta del loro doméstico. Los agentes encargados de la custodia inicial reportan que el ave repetía incesantemente los nombres Gabriel, Fernando y Emeterio en un tono de angustia.
Aunque la ley mexicana no admite el testimonio animal, estas vocalizaciones dirigieron la sospecha inicial hacia el círculo familiar de manera efectiva. El ave ha sido trasladada a un santuario mientras se define su estatus como evidencia secundaria del caso actual. El 14 de mayo de 1933 se aplica la denominada Ley Fuga a los 5 responsables del crimen. Durante un traslado para diligencias de campo en una zona despoblada, los detenidos intentaron supuestamente desarmar a la escolta y emprender la huida. El reporte oficial indica que los agentes abrieron fuego defensivo para neutralizar la amenaza. Los 5 sujetos fallecieron en el acto por heridas de bala en la región dorsal, cerrando el expediente criminal hoy. Se anexan fotografías forenses de la escena del crimen al reporte final. Las placas 12 a 24 muestran el estado de los cuerpos tras la remoción por parte de los camilleros. Se observa que la rigidez cadavérica fue vencida por la fuerza para permitir el embalaje en bolsas de lona. El análisis post-mortem ratifica que no hubo posibilidad de supervivencia para ninguna de las 2 mujeres dadas las trayectorias de los cortes y la pérdida masiva de volumen sanguíneo en minutos. El impacto social del caso en la ciudad de Monterrey ha generado un clima de inseguridad y exigencia de justicia expedita. La resolución del caso mediante la muerte de los culpables ha sido recibida con aprobación por la opinión pública, aunque persisten dudas sobre la legalidad del procedimiento de ejecución extrajudicial. Este reporte constituye el cierre definitivo de la participación federal en la investigación, delegando la custodia de los bienes recuperados al Estado mismo. Se analizan las huellas de calzado encontradas en la cocina. El patrón de desgaste en el tacón derecho de una de las impresiones coincide con el zapato incautado a Emeterio González en el momento de su captura. La presencia de barro seco mezclado con restos de sangre en la suela vincula directamente al sospechoso con el área donde se lavó el arma del crimen. Esta evidencia técnica es irrefutable y desmiente su declaración inicial de haber permanecido afuera de la casa del crimen real. Se inspecciona el sótano de la propiedad buscando túneles o escondites adicionales. No se encuentran anomalías estructurales, pero se localiza un pequeño fajo de billetes de baja denominación oculto tras un ladrillo flojo. Se presume que era un ahorro personal de una de las víctimas que los atacantes pasaron por alto debido a su estado de agitación. El dinero ha sido etiquetado como evidencia y depositado en la tesorería judicial bajo el folio 8842, letra B. El informe del médico legista describe la trayectoria del arma blanca en el cuello de Florinda Montemayor. El corte penetró desde el lado izquierdo, seccionando la vena yugular externa y continuando a través de los tejidos blandos hasta la arteria carótida opuesta. La profundidad del tajo sugiere que el atacante se posicionó por detrás de la víctima, utilizando su brazo izquierdo para inmovilizar la cabeza mientras ejecutaba el corte con la mano derecha dominante en el acto criminal. En el caso de Antonia Lozano, el traumatismo craneal previo al degollamiento produjo una fractura con minuta del hueso parietal. Se recuperaron fragmentos de hierro negro dentro de la herida, compatibles con la base de una plancha antigua de carbón localizada en el cuarto de servicio. El golpe fue lo suficientemente potente como para causar una pérdida de conciencia inmediata por daño axonal difuso, lo que explica la ausencia de marcas de resistencia activa en sus extremidades y manos. Se verifica la cadena de custodia de las monedas recuperadas. Cada centenario de oro ha sido pesado y fotografiado individualmente. Presentan marcas de manipulación ruda, incluyendo raspaduras superficiales consistentes
con haber sido volcadas en un contenedor metálico de forma violenta. Se han identificado huellas de contacto parciales que coinciden con el polvo de sillar de la casa de Aranberry, reforzando la conexión física entre el botín y la locación geográfica del crimen real hoy. Las declaraciones de los vecinos indican que el silencio en la calle fue absoluto entre las 2 y las 4 horas. Nadie reportó gritos ni ruidos de lucha, lo cual es coherente con una ejecución rápida y profesional por parte de múltiples atacantes que controlaron a las víctimas antes de que pudieran alertar a los alrededores. Los muros de sillar de 60 centímetros de espesor también actuaron como aislante acústico natural, atrapando el horror dentro del inmueble del crimen citado. El análisis final del perfil criminal indica que Gabriel Montemayor actuó bajo una presión financiera extrema, lo que anuló sus vínculos afectivos familiares. Los hermanos González y Castro, con antecedentes menores por robo con violencia, aportaron la capacidad táctica para el asalto. La combinación de conocimiento interno y disposición a la violencia extrema resultó en un escenario de doble homicidio innecesario para el éxito del robo, lo que define el caso como un overkill total hoy. Se procede al archivo del expediente 1933-NL-ARAM. Todas las pruebas biológicas han sido incineradas según el protocolo de salud pública vigente tras su análisis. Los registros dactilares de los occisos han sido integrados al Archivo Nacional de Criminales Peligrosos para referencia futura. La casa, ubicada en Aranberry 1026, permanece bajo resguardo policial hasta que se resuelva la sucesión testamentaria de los bienes remanentes hoy. Benan Tishile Danan. Se documenta el estado final de la caja fuerte tras el peritaje dactilar. Se aplicó polvo de aluminio en toda la superficie externa e interna. Se identificaron patrones de agarre en los bordes de la puerta que corresponden a las dimensiones de las manos de Fernando González. Esto indica que él fue el encargado de manipular físicamente el contenedor, mientras los demás vigilaban el perímetro interno. El mecanismo de cierre funciona perfectamente, descartando cualquier falla técnica real. La revisión de los registros de entrada y salida de la ciudad muestra que un vehículo Ford modelo A fue visto circulando a exceso de velocidad por la carretera a Saltillo pocas horas después del crimen. La descripción de los ocupantes, proporcionada por un despachador de gasolina, coincide con la fisonomía de los hermanos Castro. Este dato fue crucial para establecer el radio de búsqueda inicial y permitió la intercepción del grupo antes de que pudieran dispersarse totalmente. En el sitio de la ejecución de la ley fuga, se recolectaron casquillos percutidos calibre .30-06 Springfield, consistentes con los fusiles reglamentarios de la escolta. Los cuerpos presentaban múltiples impactos en el tórax y abdomen, con orificios de salida en la espalda. No se observaron disparos de gracia a corta distancia, lo que formalmente respalda la versión de un enfrentamiento a distancia durante un intento de evasión, aunque la simetría sugiere fusilamiento. Se anexa un croquis detallado de la planta baja de la casa. Se marcan con rojo los puntos de mayor concentración hemática y con azul las zonas donde se recuperaron objetos personales de los agresores, como una colilla de cigarrillo marca Faros y un botón de nácar desprendido de una camisa de trabajo. Estas evidencias menores ayudaron a reconstruir la secuencia de movimientos de los delincuentes dentro de la propiedad durante las 2 horas que duró el asalto y posterior muerte cruel. El reporte concluye con la recomendación de vigilancia permanente en las propiedades aledañas para evitar actos de vandalismo o saqueo por buscadores de tesoros atraídos por la leyenda del oro restante.
La estructura física de la casona de Aranberry muestra signos de fatiga en las vigas del techo, pero se mantiene como un recordatorio mudo del evento más violento en la historia civil de la ciudad. El caso queda cerrado para el Buró Federal de Investigación en esta fecha citada.